amigos? Bienvenidos al programa. Hoy recordaremos las secuencias más logradas en la historia del cine peruano de todos los tiempos. Así que prepárense. Bienvenidos a lo mejor del cine peruano. Parece increíble creer que solo 2 años después de la primera proyección de los hermanos Lumière a nivel mundial, se realizó la primera función de cine en el Perú un sábado 2 de enero de 1897 a las 9 de la noche en la Confitería Jardín Estrasburgo, en donde hoy está el Club de la Unión en la Plaza de Armas, con la presencia del presidente Nicolás de Piérola y varios de sus ministros. 2 años después, los peruanos disfrutaron de las primeras vistas de Lima y en las siguientes 2 décadas la producción de cortos documentales. Pero el 14 de abril de 1913 marcaría un hito en el cine peruano con la presentación de la primera película peruana de ficción llamada Negocio al Agua, escrita por Federico Blume. Ese mismo año la productora rival presentaría Del manicomio al matrimonio. En los años 20 el cine era un espectáculo masivo que había desplazado a la ópera y el teatro. En 1927 el público pudo apreciar una superproducción al estilo de las cintas de Douglas Fairbanks en el film de aventuras Luis Pardo, de Enrique Cornejo Villanueva, un tesoro filmográfico del que todavía encontramos registro. Otros títulos importantes fueron La Perricholi, Las chicas del Jirón de la Unión, Mientras Lima duerme, como Chaplin, entre otros. Lamentablemente muchas cintas de la era del cine mudo peruano no han sobrevivido al tiempo. Luego llegó el cine sonoro y Amauta Films se convirtió en la primera empresa nacional en realizar películas de manera constante. Entre 1937 y 1940 produjo 14 películas, empezando con La bailarina loca, que fue un éxito de taquilla. Lamentablemente la crisis de la guerra acabó con esta próspera productora. Posteriormente el Cine Club del Cusco la reflotaría con cintas como La fábula andina de 1961, Cuculi de Luis Figueroa, César Villanueva y Eulogio Nishiyama. La década del 70 dio paso al boom de los cortometrajes debido a una ley dada por el gobierno del general Velasco. Paralelamente se elevó la calidad técnica y artística del cine nacional, pero ya desde mediados de los 60 el cineasta Armando Robles Godoy venía destacando con películas como En la selva no hay estrellas, Ganarse el pan, La muralla verde, Espejismo y Sonata Soledad, entre otras. Yo prefiero dentro de su filmografía La muralla verde, que me parece la película más acabada que él realizó. Pese a la crisis a fines de los 70, surgió una nueva generación de cineastas entre los que destacó Francisco Lombardi, Augusto Tamayo, Luis Llosa, Federico García, entre otros. El cine de antes era un cine de gente que le gustaba el cine y que jugaba a hacerlo. Algunas películas que han escrito las páginas de la historia del cine en el Perú son Avisa a los compañeros de Felipe de Gregori en 1980, Tupac Amaru de Federico García en el 84, La fuga del Chacal de Augusto Tamayo en el 87, Asia, el culo del mundo de Juan Carlos Torrico en 1992, Todos somos estrellas de Gregori, que luego hizo Ciudad de M en el 2000. El nuevo milenio ha sido muy productivo en cuestión al cine, debido al ingreso de la era digital que ha abaratado los costos y otorgado muchísimas posibilidades técnicas. En estos tiempos se filma con un poco más de tranquilidad, porque está el digital, está el HD. Destacaron El bien esquivo de Tamayo, que luego nos entregó Una sombra al frente en el 97, La bala perdida de Aldo Salvini en el 2001, Django, la otra cara de Ricardo Velázquez en el 2002, Paloma de papel de Fabricio Aguilar, que luego presentó Tarata en el 2009, El destino no tiene favoritos de Álvaro Velarde, Chicha tu madre de Gianfranco Quattrini, Talk Show de Sandro Ventura, La prueba de Judith Vélez, Peloteros de Jorge Castillo, Máncora de Ricardo de Montriul, Pasajeros de Andrés Kotler, El acuarelista de Daniel Rodríguez, Contracorriente de Javier León Fuentes y Las malas intenciones de Rosario García Montero, que fue elegida mejor película nacional en el 2011. La gente se entusiasma mucho con el cine peruano y varias películas se convierten en películas muy exitosas. Muchas son las cintas que seguramente no hemos nombrado. Veamos las películas peruanas preferidas por los peruanos. Consciente, la gente está caliente y la banda seguirá contigo hasta que te mueras. Mañana te cuento es una de las películas peruanas más taquilleras de los últimos tiempos. Dirigida principalmente al público joven, esta cinta nos presenta a 4 amigos de colegio que se quedan solos en la casa de uno de ellos y deciden contratar a 3 prostitutas a uno para, además de pasarla bien,
iniciar sexualmente a uno de los amigos. Todo va bien al principio, pero poco a poco cada uno de los muchachos va desinhibiéndose y dejando aflorar sus verdaderos sentimientos, y todo no terminará como ellos habían planeado. Esta comedia ligera y divertida es el primer largometraje dirigido por Eduardo Mendoza de Echave y se estrenó en el 2005. En el reparto están Jason Day, Bruno Ascenso, Melania Urbina, Miguel Vázquez, Angie Gibaja, Oscar Beltrán y José Manuel Peláez. Oye, pero esa no está fea, me parece a Jennifer López. No seas baboso, gordo. Pones la foto de una modelo cualquiera, suéltame. Y se te aparece una enana así toda agarrada con diente de oro que te dice: yo, chibolo, ven acá, sácate la ropa. Con un presupuesto modesto y una gran presión por acabar rápidamente el rodaje, la cinta logró superar las expectativas de recaudación y aprobación del público. El director decidió entonces realizar una segunda parte en el 2008. Mañana te cuento 2. 3, 2, 1, acción. Que volvió a contar con casi todo el reparto masculino de la primera parte, con Melania Urbina una vez más, y la incorporación de Giovanni Sixia, Vanessa Gerí y Lacey Suárez. Esta segunda entrega volvió a tener una buena acogida del público, pero no superó el taquillazo de la primera parte. Y yo les voy a contar la verdadera historia del pisco. Nuestro suelo, nuestro clima, hacen posible que este brebaje sea nuestra bebida nacional. Finalmente, Eduardo Mendoza presentó en el 2011 su tercer largometraje, Bolero de Noche. Con las actuaciones de Giovanni Sixia y Vanessa Terques, en el que narra la historia de Trovador, un hombre hastiado de la vida que desea escribir un bolero que conmueva y se vuelve inmortal. Para lograrlo, hará un pacto con el diablo. En el camino conocerá a Gitana, su musa inspiradora, cambiando por completo su vida, y luego tendrá que elegir entre el amor o su obra inmortal. Estos versos sean testigos de tu crimen. En los 80 el grupo Chasqui produjo 2 buenas películas, Gregorio en el 84 y Juliana en el 89, 2 personajes que simbolizaron a la niñez desamparada en un mundo de adultos que la explota o la ignora. Gregorio, interpretado por Marino León, cuenta la dramática historia de un niño de 12 años que llega a Lima con su familia desde la sierra en busca de una vida mejor. Durante ese difícil proceso de adaptación, el padre de Gregorio enferma y muere. Desamparado y con la necesidad de ayudar a su madre, el muchacho tendrá que dejar la escuela para trabajar en las calles. Es allí que encuentra una ciudad caótica y hostil y conocerá a un grupo de niños callejeros que le enseñarán a sobrevivir en la capital. Hay mucho tránsito, las casas son altas, hay mucho trabajo. Esa película nos abrió las puertas al grupo. Es una película que tuvo mucho éxito de público, mucho. Cifras que ahora son casi imposibles. Ganadora de varios premios en Cuba, España, Ecuador, Colombia y Suiza, esta cinta fue dirigida por Fernando Espinosa y Alejandro Legazpi. ¿Acaso ladrón serás? ¡Plata cochina en esta casa no! Dirigida por esa misma dupla, Juliana es la segunda apuesta de Chasqui por retratar la realidad de la niñez en las zonas marginales de la capital limeña. Juliana es una niña que trabaja en el cementerio, limpiando nichos y regando las flores. En casa las cosas no van bien. Su padrastro es un vividor que es mantenido por ella y por su madre. Harta de su situación, decide unirse a un grupo de niños liderados por Don Pedro, pero para ello tendrá que cambiar su apariencia y transformarse en un niño para poder ser aceptada en la pandilla. Juliana entonces tendrá que salvaguardar su secreto a costa de todo, mientras se gana la vida cantando en los micros o vendiendo en las calles. El film, que en el 89 convocó a más de 600.000 espectadores, fue interpretado por Rosa Isabel Morfino, una niña que vivía en un internado. Varios de los niños que actuaron en la cinta fueron sacados de las calles, en donde trabajaban como limpiacarros o ayudaban en los mercados. No podíamos citarlos el día X a las 8 de la mañana para filmar, eso era improbable tenerlos todos juntos. La producción de la película decidió alquilar una casa en Barranco
y ahí los tuvimos como en un internado a todos ellos. La cinta se realizó en coproducción con la organización ZDF de Alemania y fue el producto de una ardua investigación de campo con la asesoría de sociólogos. Juliana se hizo acreedora a más de una decena de premios, entre los que destacó el premio UNICEF en el Festival de Cine de Berlín en el 89. En 1995, Chasky volvió a juntar a Marino León y Rosa Isabel Morfino en sus papeles de Gregorio y Juliana para completar la trilogía que cerraba la historia. En Anda, corre, vuela, ambos protagonistas, ya jóvenes, se conocen en un hecho que involucra a policías y terroristas en busca de aclarar los hechos y terminan enamorándose. La dirección fue de Augusto Tamayo. Inolvidables Gregorio y Juliana, por supuesto. Vamos a la primera pausa del programa y al regresar, Cuentos Inmorales, Días de Santiago y La Teta Asustada, entre muchas películas más. Ya regresamos. Lo mejor del cine peruano. Ya estamos de regreso en el programa y en esta secuencia, la excelente Tinta Roja, la inolvidable Reportaje a la Muerte y la melancólica Un Día Sin Sexo. Esto es Yes. Cuatro parejas distintas entre sí son retratadas en Un Día Sin Sexo. Una pareja joven que ha perdido la pasión, una adulta que intenta revivirla, una adolescente que vive su primera vez y otra que se inicia luego de finalizar otra relación. Un Día Sin Sexo cuenta con las actuaciones de Melania Urbina, Giovanni Sixia, Vanessa Saba, Paul Vega, Bruno Ascenso, Carolina Cano, Ivonne Freycinet y Gianfranco Brero. Esta cinta, que transcurre entre la comedia y el drama, nos entrega muy buenas actuaciones y una trama divertida y muy actual, que retrata los buenos y malos momentos por los que las parejas pasan en determinados momentos de su vida. El personaje guarda una carga, el tipo no se atreve a decirle a su mujer que tiene un problema de erección, no se atreve, porque está atentando contra su hombría. Entonces trabaja un lado cerrado hasta que finalmente se abre y aparece el tono de comedia, que es lo divertido en esa película, ¿no? Dirigida por Frank Pérez Garland, Un Día Sin Sexo, su primer largometraje, consiguió un aceptable resultado en la taquilla y muy buenas críticas, obteniendo el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Cartagena en el 2006 y también en el primer Festival de Cine Latinoamericano de Oaxaca, México, en el 2007. Además, fue elegida por los lectores del comercio como la mejor película peruana del 2005. Melania Urbina, además de actuar en la cinta, tiene crédito como guionista junto a Christian Buckley y Pérez Garland, y la producción estuvo a cargo de Fabricio Aguilar, el que también tiene una pequeña participación en el film. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué? ¿Tiene que pasar algo? No, solo que me sorprende que vengas así, nada más. ¿Te molesta que haya venido? Espérame un segundo. ¿Aló? Luego de esta primera aventura siguió 4, en donde se presentan 4 episodios dirigidos también por 4 jóvenes directores: Bruno Ascenso, Christian Buckley, Sergio Barrio y el propio Pérez Garland. El tema en común es la muerte y cada historia presenta personajes afrontando la pérdida de un ser querido. Vanessa Saba, Renzo Schuller, Gisela Ponce de León, Katia Condos, Paul Vega, Gonzalo Torres, Miguel Isa y Natalia Parodi conforman el reparto de esta cinta, que se hizo merecedora al premio Conacine en el 2008. Con solo 2 largometrajes como director, Dani Gavidia realizó en 1993 la cinta Reportaje a la Muerte, protagonizada por Diego Berti y Marisol Palacios. La película nos traslada a un penal de presos comunes que ha sido tomado en un violento motín. Dos periodistas, una reportera que ha venido de Venezuela y un capacitado camarógrafo, son los encargados de cubrir la noticia.
Las más horrendas imágenes son transmitidas en vivo por televisión, lo que va elevando el ego de los amotinados que se sienten estrellas. Alimentados por esa tensión mediática, se vuelven más violentos. Cuando los periodistas se dan cuenta de que, más que noticia, el hecho se ha vuelto un espectáculo, ya las cosas habían salido de control. Ábrelo, si no te mueres ahorita. El Supay tuvo un proceso largo, pero de investigación. O sea, veía el video de lo que había ocurrido en el Sexto, en el 84, y miraba el video de cómo se comportaba el personaje sobre el que se estaba haciendo, o sea, Pilatos. Paralelamente, Anel, la reportera, vive su drama interno luego de haber perdido a su compañero de trabajo y pareja mientras cubría un secuestro en Venezuela, por lo que decide que esta será la última noticia que cubrirá. Quería que viaje a Lima. Sería mi último trabajo como reportera. Me lo prometía. Este drama policial está inspirado en el motín del penal El Sexto de 1984, en donde las imágenes más violentas y crudas pudieron ser vistas por todos los peruanos ante la impotencia de las autoridades. Destacan también en sus actuaciones Aristóteles Picho como Supay, el avesado preso que lidera el levantamiento junto al Conde, protagonizado por Juan Suelpres. Completan el reparto Marta Figueroa, Carlos Gasols, Charo Verástegui, Bruno Odar y David Elkin. La cinta se hizo acreedora del premio Vigía en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en Matanzas, Cuba. Dani Gaviria se dedicó posteriormente a la dirección de telenovelas en el Perú y en el extranjero, así como de documentales, videoclips y algunos programas especiales para Discovery Channel. Irás a policiales y se acabó el asunto. No te comas las uñas. No quiero verte comiéndote las uñas y menos delante de un entrevistado. Vas a ser periodista, carajo. Periodista, el cuarto poder. Y a veces somos el primero porque en este país la gente se de miedo. Tinta Roja es una película basada en la novela homónima del chileno Alberto Fuguet y que nos sumerge en el mundo del periodismo amarillista representado por el inescrupuloso Saúl Faúndez. Estudio periodismo, señor Faúndez. Todo lo que aprenda me va a servir si quiero llegar a ser un buen escritor. Yo nunca estudié ni sé más que toda tu generación junta. El periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle. Francisco Lombardi nos presenta esta impecable cinta en donde Alfonso, el protagonista interpretado por Giovanni Sixia, ingresa como practicante a la redacción de la sección policial del periódico sensacionalista El Clamor, en el que irá aprendiendo poco a poco los trucos del oficio, teniendo como guía a Faúndez, quien le mostrará el aspecto sórdido de la profesión. ¿Y cómo te va con la sangre? Un choque con muertos y heridos, un tipo al que le cuelga un brazo, otro que grita entre los fierros retorcidos. ¿Qué haces? ¿Corres? ¿O te metes ahí a husmear en la sangre? Ese personaje no lo iba a hacer yo. Iba a ser un actor español. Y muy poco tiempo antes del inicio del rodaje, este actor le dijo que no a Pancho. Y Pancho se puso a buscar entre los actores que había en el Perú quién podía hacerlo. Y yo era muy joven para ese personaje. Tenía 11 años menos que lo que tengo ahora y el personaje tenía mi edad ahora, o un poco más. La manipulación de los hechos y testigos y la pugna por conseguir la primera plana van siendo parte de la rutina de Alfonso, quien va cambiando a lo largo de la historia, volviéndose justamente la clase de periodista que no quería ser. Buenos toques de humor y drama y un logrado reparto de actores que acompañan a Sixia, como los españoles Lucía Jiménez y Fele Martínez, así como Carlos Gasols, Tatiana Stengo, Ivonne Freycinet y Gianfranco Obrero, en una notable interpretación de Faúndez, hacen de esta cinta una de las mejores de Lombardi. Don Saúl lo quería mucho Nelson. Siempre hablaba de él. Sí. ¿Les hablaba a ustedes de él? Siempre. Me acuerdo una vez cuando le compró la gorrita del Chavo. No, de Kiko. A mi Nelson le encantaba imitar a Kiko. Varios premios secundaron la exhibición de la cinta en distintos festivales internacionales. Premio Concha de Plata al Mejor Actor para Gianfranco Obrero en el Festival de San Sebastián 2000. Premio Mejor Director y Mejor Actor para Obrero en el Festival Internacional de Nuevo Cine en La Habana en 2000. Premio a la Mejor Actuación Masculina, también para Obrero, en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Premio al Mejor Guión en el Festival de Los Ángeles 2001, entre otros. Lombardi abordaría posteriormente el periodismo como escenario de sus dos siguientes cintas, Ojos que no ven en el 2003 y Mariposa Negra en el 2006. En la primera narra 6 historias paralelas que se desarrollan a partir de la presentación en televisión de los Vladivideos y cómo ese escandaloso descubrimiento afecta de manera distinta a personajes que no tienen vinculación alguna entre sí. Mariposa Negra, en cambio, se sumerge en el mundo de la prensa escrita comprada por Montesinos durante el gobierno fujimorista.
y la lucha de una joven por esclarecer el asesinato de su novio, un honrado juez cuya muerte involucra las altas esferas de la política. Alejándose ya del tema político, en el 2008 vendía Un cuerpo desnudo, cinta escrita por Joanna Lombardi, hija del director, en donde cuenta la historia de 4 amigos de distintas edades que se reúnen una vez al mes para jugar póker y tomar pisco, y que un día encuentran repentinamente el cuerpo desnudo de una mujer, alterando por completo sus vidas. Lombardi ha tratado a lo largo de su extensa filmografía narrarnos historias distintas, con personajes bien descritos y generalmente complejos que invitan a la reflexión. En su más reciente cinta titulada Ella, con las actuaciones estelares de Paul Vega y Rómulo Acereto, narra la crisis creativa de un reconocido pintor ante la ausencia de su musa inspiradora. Un tortuoso drama de amor triangular con toques de intriga que, según los críticos, se ha convertido en la nueva cinta imperdible del cine nacional. Impecable Gianfranco Obrero en su papel de Faúndes. Por si acaso, para los que no lo saben, la esposa de Gianfranco Obrero, la persona que interpreta a la esposa de Gianfranco Obrero, es mi madre María Inés Canales, a la que le mando un beso enorme. Vamos a la pausa y al regresar, Pantaleón y las visitadoras, alias La Gringa y un recuerdo, cuentos inmorales. Ya volvemos. Lo mejor del cine peruano. Nunca fui de este pueblo. Ya estamos de regreso en 10. Y en este bloque, la seductora Pantaleón y las visitadoras, Díaz de Santiago y alias La Gringa. Veamos. Son mi carencia, carencia y son mi carencia. Alias La Gringa, dirigida por Alberto Chicho Durant, lleva a la pantalla grande el drama carcelario en tiempos del terrorismo. La Gringa es un preso experto en fugas que ya tiene colmada a la policía por sus múltiples huidas de un penal de alta seguridad. Entre sus muchos regresos a la cárcel, conoce a un presidiario ex profesor universitario acusado de terrorismo que jura inocencia. Luego de huir, una vez más, el protagonista abre el sobre que su amigo le entregó descubriendo el inestable estado emocional en el que se encuentra. Aquí he conocido a un preso común apodado La Gringa. Aunque no lo creas, yo le he salvado literalmente la vida. Él es un experto en fugas. Nunca se lo dije, pero tenía la esperanza de que él me propusiera sacarme de aquí. Decide entonces volver para ayudarlo encontrándose con un motín dirigido por los presos terroristas. Basado en el testimonio personal de Guillermo Portugal Delgado, el verdadero alias La Gringa, la cinta contiene buenas escenas de acción, un logrado retrato de la realidad social y política limeña y un reparto encabezado por Germán González, Elsa Olivero, Orlando Sacha, Juan Manuel Ochoa, Ramón García y Enrique Victoria. Ingredientes que lograron que alias La Gringa sea considerada una de las películas más representativas de la década de los 90 y la mejor hasta ahora del director. Angelito. Todos vuelven, sargento. Oye, ¿estás conversando con la sirena? Fue exhibida en salas limeñas en 1991 y es el tercer largometraje de Durant, que ya venía de entregar Ojos de Perro y Mal Abrigo. Alias La Gringa fue la cinta que logró que los ojos de la crítica se posaran en el director al obtener el 8º Festival de Cine de Bogotá el premio a la mejor película. Otros largometrajes que resaltan de la filmografía de Durant son Coraje, de 1999, en el que relata la vida de Marielena Moyano, la recordada luchadora social que fue asesinada tras enfrentarse al terrorismo cuando este se había apoderado de Villa Salvador. Yo les pido coraje en estos días difíciles. Doble Juego, estrenada en el 2004, nos traslada a los últimos días del gobierno de Fujimori, en el que 7 inescrupulosos personajes se involucran con un hábil estafador que les ofrece hacer realidad sus sueños. No me puedo quejar. La plata está botada y no hay más que agacharse para recogerla. Bien recibida en el Festival de Sundance, la cinta cuenta con un atractivo reparto de actores entre los que destacan Fabricio Aguilar, Fernando Cayo, Maripili Barrera, Gianfranco Obrero, Yanela Neira, Paul Vega y Carlos Alcántara. Finalmente, el premio nos lleva al submundo de Polvos Azules, en donde trabaja Alex, que recibe la inesperada llegada de su padre que acaba de ganar la lotería. Quería dejarte una plata con tu tía, pero ahora que me levanté no hay nada. Se han robado toda la plata. A su estreno en el 2009, esta cinta recibió variadas críticas. Los que la alabaron resaltaron su guión y su puesta en escena. Santiago, aquí nunca se van a acordar de nosotros, ni de lo que hemos hecho. La primera película del director Josué Méndez, Díaz de Santiago, fue estrenada en el 2004. Escrita y producida también por él, esta cinta cuenta la historia de Santiago Román, un excombatiente de la Marina que luchó en la frontera durante los enfrentamientos con Ecuador y en contra de la subversión terrorista y el narcotráfico en nuestro país.
retorno a Lima marca el deseo de encontrar la brújula de su vida, lejos de todo aquello que lo ha marcado. Pero el que en apariencia es un muchacho tranquilo y tímido, guarda en su interior un mundo complejo y tortuoso que no le permite adaptarse a una ciudad caótica e indiferente que se convierte en un campo de batalla de asfalto. La vida es una psicología, y sin orden nada existe. Uno debe pensar antes de actuar. Caminas por la calle y tienes que analizar, sacar tu línea, armar tu estrategia. Santiago es ahora un taxista que trata de salir adelante, estudia para no estancarse y cree firmemente que para triunfar solo hay que proponérselo. Pero nada le ha salido como él quería. Tiene problemas con su pareja, con su familia y no le es fácil adaptarse a los chicos de su generación. ¡Vamos, papá! Josué Méndez se inspiró para escribir Días de Santiago en un ex soldado peruano al que conoció y que, como el personaje de la cinta, es un combatiente olvidado al que la sociedad no ha sabido reponer su aporte al país. El film ha sido considerado una de las cintas peruanas más logradas del cine peruano y Pietro Civile, el torturado Santiago, una de las mejores promesas de su generación. Figuran también en el reparto Milagros Vidal, Marisela Puicón, Alelí Castillo y Ricardo Mejía, entre otros. Cerca de 35 premios internacionales respaldaron el éxito de la película, además de las buenas críticas en todos los festivales en los que fue presentada. Esto motivó a que Méndez se lanzara a hacer su segundo largometraje, Dioses, cinta que tuvo el respaldo de coproductores extranjeros y de la Fundación de Cannes. Oye, ¿y de dónde sacaste eso? Linda, ¿no? Sí, compadre, linda, pero traerla acá. Estrenada en el 2008, esta película retrata a la alta sociedad limeña, su hipocresía, su frivolidad y su indiferencia ante las clases sociales diferentes a ella. Cuenta en su reparto con Maricielo Efio, Anaide Cárdenas, Sergio Yurinovich, Edgar Saba y Jason Day, entre otros. En el 17º Festival de Biarritz en Francia, la cinta se hizo acreedora del premio del Abrazo a la mejor película. Una vez más, una novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa es llevada a la pantalla grande por el director Francisco Lombardi. Pantaleón y las visitadoras es un film que, aunque no deja de tener toques dramáticos, se aligera con una buena cuota de comedia reflejada en situaciones y diálogos muy bien logrados. Verde por la exuberante belleza de la región y rojo por el ardor viril de los clases y soldados que nuestro servicio ayudará a aplacar. ¿Y la ropa interior también es rojo y verde? ¿Quieres ver? No hace falta pechuga. Realizada en el año 99, Pancho Lombardi reincide en retratar al ejército peruano, pero en un contexto y escenario diferentes a La Boca del Lobo o La Ciudad de los Perros. En esta ocasión tenemos a Pantaleón Pantoja, un íntegro capitán del ejército peruano que es elegido para la más singular de las misiones: organizar y administrar un servicio de prostitutas o visitadoras para atender las necesidades de las tropas enviadas a la calurosa selva. Va a necesitar un batallón de polillas, perdón, de visitadoras. Tras una seria y rigurosa selección que pondrá más de una vez incómodo al responsable e intachable capitán, logrará organizar con éxito esta misión, pero las cosas se complicarán cuando no pueda resistirse a la tentación de la bella Olga, apodada la Colombiana, cuya presencia no solo pondrá en aprietos a Pantaleón, sino que pondrá en peligro su matrimonio. El trabajo me absorbe, me transforma, no lo puedo controlar. Entonces, quédate con tu colombiana y con toda esta porquería. Pochita. ¡No me toques! Bellos parajes selváticos y un atractivo reparto entre los que se encuentran Salvador del Solar, Angie Cepeda, Pilar Bardem, Tatiana Stengo, Gianfranco Obrero y Mónica Sánchez, entre otros destacados actores, hacen de Pantaleón y las visitadoras una historia entretenida y una comedia inteligente. Lombardi decide con esta película incursionar con éxito en un género distinto al que ya tenía acostumbrado al espectador. Si bien su adaptación del libro nos trae a una colombiana en vez de una brasileña, y descarta a la mamá de Pantaleón como personaje. En síntesis, supo capturar la sátira del libro recibiendo muy buenas críticas, además de varios premios latinoamericanos y nominaciones importantes en festivales. La filmografía de Lombardi es muy amplia, siendo uno de los directores peruanos más prolíficos y reconocidos a nivel internacional. Ha sido premiado en múltiples ocasiones por cintas como Caídos del Cielo de 1990, que mereció el premio de Montreal como mejor película, lo mismo que el premio Goya por mejor cinta extranjera. ¡Cállate! ¿Tú crees que con palabras lo arreglas todo? El drama Sin Compasión del 94 obtuvo el premio a Mejor Director en el Festival de Cartagena y Diego Berti se hizo el premio a la Mejor Actuación en La Habana. Me arrodillo ante ti porque sufres.
Otra premiada fue la cinta de suspenso Bajo la piel, de 1996, con la que ganó la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián, entre tantos otros. Si bien no obtuvo premios con No se lo digas a nadie, adaptación de la novela de Jaime Bailey, esta cinta merece una mención ya que fue tal vez la que más controversia levantó en nuestro país. Hubiera preferido un mongolito, carajo. Con un tufillo de censura y falsa moral, la película recibió fuertes críticas de parte de figuras públicas y, como suele suceder, esto motivó la asistencia masiva del público a las salas de cine. A partir de ese papel, Angie Cepeda se quedó en la memoria popular de todos los peruanos. Vámonos a una pausa y al regresar, La teta asustada, La boca del lobo, La ciudad de los perros y un plus que seguro usted no recuerda. Ya regresamos. Lo mejor del cine peruano. Ya estamos en la recta final del programa y en el puesto 2 de esta lista, la premiada La teta asustada. Y además, en el plus, una película entrañable, Cuentos inmorales. Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta. Y su madre le transmitió el miedo por la leche. El 2010 fue la primera vez que una película peruana postulaba al Oscar a Mejor Película Extranjera. La noche de la gala en Los Ángeles, los ojos de millones de peruanos estuvieron puestos en ella. Y si bien ganó una gran película argentina, El secreto de sus ojos, de hecho La teta asustada ya era una triunfadora. Esta película de la directora Claudia Llosa narra un tema nunca antes abordado, filmada casi totalmente en el distrito de Manchay, en Pachacamac. La historia presenta a Fausta, interpretada por Magali Solier, una muchacha que sufre el síndrome llamado la teta asustada, es decir, una rara enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres que fueron violadas durante su gestación, en plena época del terrorismo. Este miedo y frustración son asimilados por las criaturas, convirtiéndolos en seres nostálgicos y temerosos. Y la sirena se cansa de contar y hace el hombre para siempre. Fausta es el reflejo de una sociedad que sufre las secuelas de la violencia, que ha crecido con traumas y que aún no sabe cómo curar esas heridas. Además, por las historias que le ha contado su madre, ella no quiere tener contacto con hombres y coloca dentro de su cuerpo una papa como hacían otras mujeres para evitar a los violadores. Ganadora del Premio de la Crítica y el Oso de Oro del Festival de Berlín a Mejor Película, además de una buena cantidad de premios en otros festivales como el de La Habana, Montreal y Guadalajara, esta cinta demostró una vez más que sin contar con los recursos multimillonarios hollywoodenses, se puede llegar a un público muchas veces acostumbrado a temas comerciales y ligeros, lo que hace aún más meritorio el logro del film. Magali Solier, aquella muchacha que saltó de guanta a la alfombra roja del Teatro Kodak de Los Ángeles, fue descubierta por Claudia Llosa a los 16 años mientras trabajaba en un puesto de la plaza de su pueblo. Ella fue creciendo como actriz, primero en la película Made in USA, luego en Dioses y posteriormente en La teta asustada. Debido a su carisma y sencillez ganó la simpatía y respeto del público y la crítica, y ha acumulado muchos premios internacionales por sus interpretaciones. Claudia Llosa continúa imparable y cosechando éxitos. Su reciente corto, titulado Loxoro, ya ha sido premiado en Berlín como el mejor cortometraje del 2012, una distinción más para su excelente carrera. En 1978, 4 jóvenes directores se unieron para hacer una película de 4 episodios totalmente distintos uno del otro. Han pasado los años y las historias que Cuentos Inmorales relata no han perdido vigencia, quizás porque en ellas se retrata al ser humano en su vida cotidiana, en su manera de enfrentarse al mundo y cómo lidiar problemas cotidianos, como antes, como hoy, como siempre. Cada episodio cuenta una historia en una etapa distinta de la vida, la pubertad, la juventud, la adultez y la madurez. Eran 4 historias muy bien contadas, y que el público las recibió así, que fue una película exitosa. José Carlos Guayhuaca dirige Intriga Familiar, en la que Bobby, un puber que vive en casa rodeado de mujeres, su mamá, su tía Inés, delicada y bella, su tía Claudia, sexy y sofisticada, y Rosy, la empleada de servicio que de inocente no tiene nada. Bobby se enfrenta a las hormonas que estas mujeres despiertan, surgiendo graciosas y embarazosas situaciones que culminan en un final nada agradable para el muchacho. Encontramos en esta cinta a una joven Yvonne Francinet como la sensual tía Claudia. Hola,
¿Qué haces? Aquí, tomando aire. Ah. El Príncipe, dirigida por Pili Flores Guerra, es la historia de un muchacho que es el clásico bacancito del barrio pero sin un sol en el bolsillo. Para poder lucirse con una chica, un día se roba un auto de lujo y acaba en la cárcel. Entonces pasa a ser la comidilla del barrio que sentía admiración por él. Se sabe también que el mencionado príncipe, la víspera, había asaltado en plena vía pública a un indefenso cobrador padre de familia, robándole la estimable suma de 12.000 soles. ¿Y ahí, compadre, qué te dije? Quizás de las 4 historias, esta es la que intenta dejarnos una moraleja tratando de mostrarnos que las malas acciones tienen consecuencias. Mercadotecnia, del director Augusto Tamayo, interpretada por el recordado Jorge García Bustamante, nos presenta a Javier, un joven que se la pasa durmiendo en casa de su madre. Ella no se cansa de sermonearlo para que se vuelva un hombre responsable. Un día ve un aviso en el periódico de Credimuebles S.A. y decide presentarse. Luego de hablar con el jefe del personal y decirle que ha estado trabajando en el extranjero, lo manda al curso de promotores de ventas. Las situaciones que Javier vive en el auditorio son de lo más descabelladas e hilarantes, y aunque al principio se muestra indiferente, termina uniéndose a este peculiar grupo por conseguir el empleo. Todo lo que pasa después es lo que podríamos describir como una serie de eventos desafortunados. Mucho humor, situaciones cotidianas y reales que nos hacen sentir de alguna forma identificados con todo lo que vive el frustrado vendedor, y un desenlace casi catártico hacen de la mercadotecnia un episodio memorable. El carro de mi jefe tiene un hueco en la rueda. El carro de mi jefe tiene un hueco en la rueda. Hay que ponerle un chicle. Cuentos Inmorales es una película que marcó la historia moderna del cine peruano, creo. Finalmente, Los amigos de Francisco Lombardi, el más logrado de los episodios, nos traslada a una cantina de barrio en la que 4 amigos del colegio se reencuentran después de 26 años de haber egresado. Están Don Jorge, Huguito, el Mudo León y el Sambo. Ellos empiezan recordando anécdotas del pasado mientras se piden unas chelitas. Tragos van, tragos vienen, los amigos van contando su vida, menos el Mudo León, que solo se queda escuchando a los demás. No le tanto pues mudo que nos confundes. Pasan por todas las etapas de una borrachera. La etapa de la alegría, la del yo te estimo, luego la de la melancolía y llegan al agresivo. ¿Cómo te vas a ir, hermano? ¿Con un cafecito? No, señor, caramba, ¿qué tal? Estoy diciendo que no tomo, que no... El Mudo se va a la mitad pues no está acostumbrado a tomar y se enoja porque lo han obligado. Cuando ya están bien bebidos, Don Jorge, que es el que más dinero tiene, propone a Huguito y al Sambo ir a un burdel en el que es cliente conocido. El final es realmente inesperado y cómico. Francisco Lombardi venía de filmar algunos cortometrajes en la década del 70 y de trabajar como productor cinematográfico cuando en 1977 debutó en la producción de largometrajes con Muerte al amanecer, que generó muy buenas críticas. Al año siguiente dirigió uno de los Cuentos Inmorales, siguiendo después con Muerte de un magnate, película basada en el asesinato del empresario Luis Banquero Rossi, y Maruja en el infierno, protagonizada por Elena Romero. Todas películas muy bien recibidas por la crítica y los espectadores. Pero la que terminó de consolidar a Lombardi como director fue la memorable La ciudad y los perros. El único que se va a reír con todo este asunto es el que se robó los exámenes. La vida militar no se casa con nadie, ni siquiera con los ángeles. Estrenada en junio de 1985, esta adaptación de la novela homónima de Mario Vargas Llosa no solo nos llevó a la cruda realidad de una escuela militar, sino que nos entregó personajes inolvidables, controversiales y tragicómicos en un reparto de lujo. Difícil olvidar al odiado Jaguar, es decir, a Juan Manuel Ochoa, a Pablo Serra como el poeta, a Eduardo Adriancén como el esclavo y por supuesto a Gustavo Bueno, con la frase que lo identificaría para siempre. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? La frase está inspirada en una anécdota del actor Ramón García cuando estudió en el Colegio Leoncio Prado y no figura en el libro de Vargas Llosa. El reparto lo completan Miguel Isa, Aristóteles Picho y Luis Álvarez, entre muchos otros. Excelentes diálogos, escenarios austeros, lúgubres y por momentos claustrofóbicos, y una historia atractiva con un final un tanto inesperado, hicieron de La ciudad y los perros una excelente película para la historia del cine peruano. Por La ciudad y los perros, Lombardi fue premiado en el Festival de San Sebastián como mejor director en 1985. Su filmografía hasta hoy es bastante amplia, contando con más de 15 títulos. Varias han sido adaptaciones de obras de diferentes escritores, como Julio Ramón Ribeiro, Jaime Bailey y Mario Vargas Llosa.
Gustavo Bueno se vistió de militar para encarnar al teniente Roca en 1988 para La Boca del Lobo, cinta que empata con La Ciudad y los Perros en el primer lugar de esta lista. Una vez más, los personajes estuvieron muy bien logrados y Bueno supo acaparar la atención de los espectadores caracterizando a un pedante militar cuya consigna era acabar con la subversión. En La Boca del Lobo, película también de Pancho Lombardi, el escenario se traslada a un pueblo de Ayacucho, una de las zonas más castigadas por el terrorismo en los 80. Filmada en los momentos más duros de la lucha subversiva de Sendero Luminoso, la cinta fue rodada en la Sierra de Tacna. Vitín Luna, protagonizado por Toño Vega, un vehemente joven que busca la oportunidad de hacer carrera en el ejército, nos va retratando la realidad que se vive en esos inhóspitos lugares en el que la incursión de las Fuerzas Armadas, lejos de ser una solución o una protección para los pobladores, termina siendo una suerte de zanja que aumenta la brecha ya existente entre los comuneros y el resto de la sociedad. Los abusos cometidos por los soldados van abriendo los ojos al antes incondicional joven que termina rebelándose contra su superior. Un final con una ruleta rusa de infarto dejó a los espectadores paralizados en sus butacas en la ficción. ¡Dispara! ¡Dispara tú! ¡Dispárame tú! Con una gran carga política y social, La Boca del Lobo fue tachada por sectores de derecha y las Fuerzas Armadas como prosenderista. Incluso Lombardi declaró haber recibido amenazas antes del estreno del film. Felizmente la censura no prosperó, pues el público y la crítica vieron que se trataba de un film que denunciaba un lado oscuro y poco conocido de nuestra historia, en una época en que el terrorismo se aprovechaba de esa sensación de desamparo de los pobladores para sumarlos a su causa. Fue una de las primeras cintas que tocó el tema del terrorismo, presente en la vida de los peruanos en ese momento como argumento central. Quizás fue esa la razón de la expectativa que generó su estreno y que la transformaron en uno de los mejores títulos de nuestra cinematografía y una de las películas nacionales más vistas por los peruanos. Gracias por estar con nosotros en 10.